bueno, mi estimado Iber, hasta aquí fue la noticia de Gastón Azcárraga, de que la verdad está ya librada la orden de aprehensión. Y vamos a entrar de lleno a otra noticia que también le va a encantar a nuestro querido público, porque ¿qué creen? ¿Qué creen? Y agárrense porque esta noticia no la tiene ni Obama. ¿Qué quiere decir, mi estimado Iber? Pues que la Corte de Arizona confirma la responsabilidad de Peña Nieto en el caso Ayotzinapa. En un veredicto histórico, una jueza en Estados Unidos proporcionó justicia a los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, afirmó que la versión oficial del caso Ayotzinapa fue fabricada. Durante 4 años fui testigo de un proceso judicial histórico en una corte en Florence, Arizona. El veredicto fue dictado el 7 de enero pasado y dio un inesperado giro al caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. Crimen que marcó el gobierno del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Lo que ni el actual gobierno de México se ha atrevido a decir, lo dijo de manera clara y contundente la juez Molly S. Fraser. Solo instituciones del gobierno federal mexicano tenían el poder e influencia política suficiente para desaparecer a los normalistas y fabricar una versión falsa oficial para encubrir la verdad. Todo ocurrió en el marco de un juicio de asilo político solicitado por un mexicano llamado Ulises Bernabé García, quien la noche de la desaparición de los jóvenes estudiantes era un simple juez de barandilla temporal, que multaba a las personas que bebían en la vía pública o manejaban en estado de ebriedad o hacían escándalos en la vía pública. De un simple juez de paz, como también se conoce a estos servidores públicos, Bernabé García pasó a ser un testigo clave de los hechos que ocurrieron y que no ocurrieron esa noche. Iber, aquí viene la declaración, dice: tradicionalmente las cortes migratorias en Estados Unidos son conservadoras, aún más en un estado como Arizona, donde existen grupos de ultraderecha que cazan en el desierto a migrantes que cruzan de manera ilegal la frontera de México a Estados Unidos. Los juicios de mexicanos que piden asilo político en ese país son difíciles y que les sea concedida la protección del gobierno americano casi imposible. A fines de 2015, la abogada americana Margot Cowan, representante legal de Bernabé García, reconocida por su lucha por la defensa de los derechos humanos de los migrantes, me pidió declarar ante la corte como testigo experto, una categoría judicial en la ley norteamericana. Yo había investigado el caso de la desaparición de los estudiantes y había ya encontrado pruebas documentales y testimonios claros que mostraban que la versión de la Procuraduría General de la República del gobierno de Peña Nieto sobre los hechos ocurridos en Iguala era falsa. Mis hallazgos los hice siguiendo mi método de investigación, que me ha permitido descubrir y documentar verdades antes que la lenta y muchas veces viciada justicia mexicana. Cowan sabía que uno de mis testigos principales había sido Bernabé García. Lo conocí en noviembre de 2014 cuando viajé a Iguala por primera vez para hacer una investigación de campo de la desaparición de los normalistas financiada por el programa de periodismo de investigación de UC Berkeley. Mi padre había sido secuestrado y desaparecido en el año 2000. El no saber dónde estaba, si sufría, si tenía hambre o frío, fue un suplicio. Podía imaginar lo que los padres de los 43 sentían por no saber nada de sus hijos en más de 30 días. Puedo imaginar su dolor luego de 6 años de no conocer su paradero. En aquel viaje, la primera voz clara, nítida, espontánea y sin prejuicios que escuché fue la de Bernabé García cuando todo era turbio, cuando el gobierno de México imponía a los medios de comunicación nacionales e internacionales su versión oficial, cuando afirmaba que el ataque había sido orquestado por el presidente municipal José Luis Abarca y su policía, sin que el 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, la base de la Policía Federal, la base de la PGR ni de la Policía Estatal tuvieran conocimiento de eso, cuando todas esas oficinas se encontraban en el perímetro de los lugares donde ocurrió el ataque contra los muchachos, la muerte de 3 de ellos y la desaparición de los 43. La conversación con él, como cuando hago este tipo de investigaciones, comenzó de manera casual. Él estaba libre, no tenía ningún problema legal y el cargo que había tenido de juez de barandilla había sido accidental, ya que era sustituto del titular que había pedido permiso de ausentarse durante 3 meses. Le pregunté cómo había sido toda esa jornada del 26 de septiembre de 2014. Su memoria aún estaba fresca, o muy fresca. Me dijo incluso hasta qué hora se levantó, a qué hora se presentó a trabajar esa mañana en la base de la Policía Municipal de Iguala, a qué hora fue a comer el lunch, a qué hora regresó y cuántas personas habían sido arrestadas durante ese día y llevadas a la base de la Policía Municipal. Dijo que 6. Me mostró ahí mismo las boletas de multas que había puesto y cómo a los hombres arrestados no habían tenido dinero para pagar, los habían metido en las celdas de base. Pues bueno, mi estimado Iber, todo esto que te estoy leyendo es gracias a una enorme periodista que ha tenido
los ovarios para hablar como no se atreve a hablar nadie, y esta periodista se llama Anabel Hernández. Aquí les voy a dejar su foto, porque ella fue la que participó en este caso para que la Corte de Arizona confirmara la responsabilidad de Peña Nieto en el caso de Ayotzinapa, mi estimado Iber. La verdad es que este caso va a dar para más, y ojo, ya la Corte de Estados Unidos aceptó que Peña Nieto tiene responsabilidad en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes. Y ojo, por ahí se puede venir una orden de aprehensión desde Estados Unidos en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Y pues bueno, hasta aquí te voy a dejar las noticias, mi estimado Iber, no sin antes pedirles a nuestro querido público que por favor se suscriban, activen la campanita, le den like, apóyenos con sus superchats para que sigamos llevando estas noticias que no se las está dando absolutamente ningún canal. Nosotros aquí estamos trayendo noticias de primera mano, con información de primera mano. Y ojo, les quiero decir una cosa también a nuestro querido público, que en cuanto esté la primera nocturnina del presidente Andrés Manuel López Obrador, no importa que sea sábado o domingo, es compromiso con nuestro querido público. Me comprometo a estar presente ese día en la nocturnina para llevarles la información de primera mano. Fue una mañanera muy importante porque el presidente Andrés Manuel López Obrador nos da a conocer ya que pues ya está registrado el primer caso del coronavirus aquí en la Ciudad de México. No hay nada que alarmarse, la verdad es que está controlado. El subdirector López-Gatell nos dijo que ya está en cuarentena esta persona, que está aislada, y pues bueno, como él dice, si está en aislamiento y se le está dando el tratamiento adecuado, pues no tiene por qué expandirse este virus. Nada más lo único que nos pidió el subdirector López-Gatell es que por favor pues nos cuidemos, tomemos mucha vitamina C, tengamos mucho cuidado al estar hablando con los demás, porque incluso dijo que las esporas de este virus viajan a través de la saliva. Por ejemplo, los cantantes, los comunicadores como nosotros, los reporteros, los que estamos hablando cara a cara con la gente, hay que tener mucho cuidado porque las esporas de este virus pues se transportan a través de la saliva. Bueno, esa fue una de las cosas más importantes que nos dio a conocer el presidente en la mañanera, mi estimado Iber, respecto al tema pues del coronavirus. Pero hay algo que rompió todos los esquemas el presidente, porque ahora sí, como dicen, se le metió, como dicen allá en el rancho, se le metió el diablo y dijo: no voy a tolerar más amarillismo, no va a querer que la prensa lucre con el coronavirus, y lo que va a hacer es, va a tener ya las nocturneras, ya no van a ser, bueno, sí van a ser las mañaneras, pero ahora también está pensando ya en hacer las nocturneras, y sería a partir de mañana sábado en la noche. Dijo que si ahorita que va a hacer su gira, en ese momento empiezan a tirar su amarillismo porque él está en la gira, pues va a tener que cancelar su gira, venir en la noche a hacer la nocturnera y estar todos los días, en la mañana y en la noche. ¿Para qué? Para que precisamente no vayan a lucrar con este tema del coronavirus, y pues bueno, no olvidemos que por ahí andan los borolavirus, que ahora ya mutaron a los chombos, que los chombos son los famosos opilotes que hay allá en Tabasco, carroñeros de la información. Y pues bueno, esto fue el tema central de la mañanera. También, mi estimado Iber, en la mañanera pues hablaron con el presidente respecto a la orden de detención que ya hay contra Gastón Azcárraga, el ex dueño de Mexicana, primo de Emilio Azcárraga, parte de la familia Azcárraga que ha habido en este país y ha lucrado con tanto dolor que ha habido en el país. Incluso el presidente dio a conocer que Gastón Azcárraga, cuando Vicente Fox andaba en campaña, pues se hospedaba en los hoteles de Gastón Azcárraga, ¿no? Ahí había un contubernio, por eso le dieron Mexicana. Después, cuando llega Felipe Calderón, pues Gastón Azcárraga también fue uno de los que firmó la carta avalando el fraude en contra del presidente, en aquel entonces el candidato Andrés Manuel López Obrador. Fueron los que firmaron la carta y avalaron el fraude, mi estimado Iber. Y pues bueno, pasando al tema de que ratificaron la orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga, pues fue un tema que verdaderamente reventó las redes ayer en la noche, porque ayer en la noche fue cuando se giró esta orden de aprehensión, porque pues la familia Azcárraga se sentía intocable, pero pues ya se vio que en este sexenio no hay intocables, se llamen como se llamen. Y pues bueno, el
El segundo tribunal unitario en Ciudad de México ratificó la orden de aprehensión en contra del expresidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga Andrade, acusado de haber lavado 198 millones de pesos de la venta de acciones de Mexicana declarada en quiebra. En septiembre del año pasado, un tribunal unitario le concedió la protección de la justicia ante la negativa de un magistrado a decretar la cancelación de la orden de captura y que por tanto sostenía que el proceso en su contra continuaba. En 2018, días antes de dejar el puesto, el encargado del despacho de la entonces PGR, Alberto Elías Beltrán, ¿por qué me extraña que la PGR en aquel entonces pues se dedicaba a encubrir delincuentes? Pero bueno, Alberto Elías Beltrán se desistió de la petición de la orden de aprehensión en contra de Azcárraga Andrade, girada por el magistrado del segundo tribunal unitario en materia penal del primer circuito, en los autos del toca penal 211-2014 por los delitos previstos y sancionados en las fracciones 1 y 2 del artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores. En noviembre de ese año, mediante el comunicado PGR 397-18, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, en suplencia del titular, informó a ese juzgado federal que se autorizó en definitiva la solicitud de cancelación de la orden de aprehensión librada contra Gastón Azcárraga. La semana pasada, un tribunal colegiado del primer circuito confirmó un amparo que por el momento invalidaba la orden de captura en contra de Azcárraga Andrade, al considerar que hubo vicios formales en el proceso que tenían que subsanarse. El sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito resolvió por unanimidad de votos de los magistrados Óscar Espinosa Durán, presidente, Marielena Leguizamo Ferrer, relatora, y Fernando Córdoba del Valle, otorgarle la demanda de garantías para que el unitario resolviera de plano si confirmaba, modificaba o revocaba la solicitud de cancelación de la orden de aprehensión, o en su caso resolviera si la confirma. Y pues mira, mi estimado Iber, aquí te lo voy a acercar. Aquí está la orden de aprehensión, para que no digan que nosotros no traemos los documentos. Ahí está la orden de aprehensión. Y pues bueno, fotografía, ahorita te acabo de mostrar la fotografía de la orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga. Y pues bueno, se mantiene vigente la acusación en su contra, mi estimado Iber. El martes de esta semana, el magistrado Manuel Bárcena Villanueva, titular del segundo tribunal, emitió el fallo que radica en el toca penal 7-2019, en el cual aseguró que anular el mandamiento judicial de arresto que se librada el 3 de octubre del 2014, que vincula al ex directivo, no procede y por ello se mantiene vigente la acusación en su contra. Este tribunal resuelve de plano, es decir, sin sustanciar incidente alguno, que no resulta procedente la cancelación de la orden de aprehensión librada contra Gastón Azcárraga Andrade o Gastón Luis Azcárraga Andrade. Ahora resulta que ya tiene dos nombres, ¿no? Pero bueno, no sé por qué a los ricos les gusta tener como varios nombres. Yo creo que será porque les gusta tener lavado de dinero. Pues bueno, el juez dijo que por su probable responsabilidad en los delitos previstos en el artículo 383, fracciones 1 y 2 de la Ley de Mercados de Valores y solicitada por el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales en suplencia del entonces Procurador General de la República, señala la resolución. Al respecto, el capitán Rafael Suárez, presidente de la delegación de la extinta Mexicana de Aviación en Asociación Sindical de Pilotos Aviadores ASPA de México, manifestó que con el fallo el gobierno federal pide a la Interpol lo más pronto posible emita la ficha roja para que Gastón rinda cuentas ante la justicia mexicana y repare el daño que ocasionó a más de 8,500 trabajadores y 750 jubilados de Mexicana de Aviación. Pues bueno, mi estimado Iber, a Gastón Azcárraga lo protegió Vicente Fox, lo solapó Felipe Calderón y lo dejó huir Enrique Peña Nieto. Entonces, ahorita Santiago Nieto, en conjunto con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y la auditora superior de la Federación, Irma Heréndira Sandoval, se pusieron las pilas, revivieron la orden de aprehensión, ya está librada la orden de aprehensión, van por el primo de Emilio Azcárraga, y la verdad es que aquí no hay impunidad, y que pague lo que tenga que pagar, porque ese señor hizo un fraude en Mexicana de Aviación, dejando a miles de familias en la orfandad económica, no pagándole lo que les tenía que pagar. Y pues bueno, que se vaya al bote, que le haga compañía al Movimiento Naranja. Ya ves cómo les gusta ser parte del Movimiento Naranja. Yo creo que Movimiento Naranja les hubiera quedado bien esa canción para ahora que se va a unir Gastón Azcárraga al lado de Emilio Lozoya, al lado de
Genaro García Luna, al lado del Chapo Guzmán, o sea, está cayendo toda esa cúpula maldita que lucró con nuestro querido México. Y pues